Vamos los temas políticos para ocuparnos ahora de la vacunación. El proceso no puede parar, tenemos que continuar avanzando en ello. Y para hablar de cuánto se ha logrado hasta el momento, estamos enlazados con María Martínez Barrera, jefa de inmunizaciones del MINSA. ¿Cómo está, señora Barrera? Bienvenida, gracias por acompañarnos. Un gusto conversar con usted. ¿Cómo está? Muy buenos días, señor Carlos. Muchísimas gracias por este espacio que nos brinda y encantada de conversar con usted. ¿Cómo no ser aliados en esto, en el tema tan importante de la vacunación? Cuéntenos un poquito los números al día de hoy. ¿Cómo vamos? Bien, hoy nos encontramos que hemos incrementado el número de dosis, de primeras dosis con los niños. Teníamos aproximadamente desde que llegué a la dirección un 50%, hoy estamos con un 52%, que significa con primeras dosis haber vacunado casi más de 2 millones de niños, que es la preocupación que tenemos acá en el Ministerio de Salud, puesto que los chicos están próximos a iniciar las clases y tenemos que tener a los niños vacunados antes de ir a la escuela. Ya ayer ustedes lo han visto, han empezado algunos colegios a iniciar sus clases y también estamos ya preparando a las brigadas para que puedan trasladarse hacia los colegios y poder vacunar a los niños durante la etapa del ingreso de sus aulas, ¿no? Señora Barrera, entonces significa que vamos a tener algunos cambios en la estrategia sostenida hasta el momento o las líneas matrices se van a mantener. Mire, la pandemia y el inicio de la campaña de vacunación tiene algunas modificaciones de estrategias de acuerdo al comportamiento, no solamente de la pandemia, sino de acuerdo al comportamiento que se vienen dando las coberturas. Claro. El trabajo que se ha hecho hasta el año pasado con alcanzar óptimas coberturas de llegar a 80% o más del 80% ha sido fabuloso. Pero de ahí entra un poco el tema de los padres o las mismas ciudadanos que al ver que esto ya viene bajando, dejan de tomarle la importancia para poder completar los esquemas de vacunación. Nos ocurre lo mismo con el esquema nacional de vacunación. Vacunamos a nuestros chicos a los 2 meses, al recién nacido, pero luego empezamos a tener brechas de vacunación y esto es histórico. Por lo tanto, tenemos que fortalecer y cambiar la estrategia, como usted muy bien lo ha mencionado. Tenemos que combinar las tácticas de vacunación, hacerlas en puntos fijos y salir al encuentro, que es lo que ya estamos planificando para este fin de semana. Con respecto a la vacunación en los niños, ¿han encontrado ustedes más resistencias de las esperadas? ¿Más miedos, más temores infundados, más mitos en los padres de familia respecto a la vacunación en niños de lo que esperaban, señora Barrera? No, eso es relativo. Hay en algunas zonas que por las culturas religiosas o creencias que a veces tienen, todavía siguen persistiendo los mitos y las creencias. Sin embargo, estamos levantando esas observaciones con el fortalecimiento y la capacitación al personal de salud que llega a las casas, que es llegar a convencerlos y no solo convencerlos, sino darle la orientación correspondiente de la importancia de ser vacunados y los padres acceden. Ese es uno. Y lo otro es que a veces queremos que el vacunador llegue a vuestras casas los fines de semana que nos encontramos en los domicilios para poder recién vacunar a nuestros hijos. Relativamente hemos encontrado y hemos identificado en algunas zonas de nuestro país, pero no es generalizado. De acuerdo. No podemos dejar de reconocer que a inicios del 2020 tuvimos un inicio de proceso de vacunación respecto al COVID algo lento, respecto incluso al barrio, respecto a América Latina, ¿no es cierto? Pero rápidamente supimos remontar y rápidamente nos pusimos a la cabeza, además con una larguísima experiencia que tiene el Perú en el tema de vacunación, donde hemos sido pioneros en muchísimas cosas, ¿no es cierto? Pero yo quería preguntarle si esa viada que habíamos agarrado se mantiene o se ha ralentizado un poquito. No, no se ha ralentizado. Lo que sí pedimos a la población que tome la conciencia de hacerlo. Nos ocurre en todos los brotes. Cuando tuvimos influenza, pasó lo mismo en el año 2009. La gente se iba, buscaba la vacunación y era importante porque en esos momentos estábamos en brote, en pandemia y teníamos que vacunar. Nos ocurrió hace 2 años que también ustedes vieron el brote de difteria acá en Lima, cómo se llenaban los centros de salud para poder buscar. Recién la gente
acude cuando está el último momento y tiene la prioridad. Hoy nos está pasando lo mismo, como estamos viendo que la última variante del Omicron es muy leve, pues nos confiamos y creemos que, bueno, pues ya pasa así, es desapercibido, 2, 3 días, pero no podemos bajar la guardia, tenemos que completar el esquema de vacunación y ahí yo quiero que ustedes, como muy bien nos dijo y me alegra, que sean los aliados. Estamos encontrando el esquema, yo tengo pocos días, pero estoy encontrando el esquema regular de vacunación muy preocupado. Recordemos que la variante Omicron puede contagiar entre 15 a 18 personas, pero el sarampión puede contagiar entre 18 a 24 personas. Y ahí la cobertura de vacunación es sumamente preocupante. Tenemos la cobertura de vacunación de VPH bajísima. Por lo menos en unos años posteriores vamos a tener niñas con cáncer por cuello uterino. Y eso no lo podemos permitir. Tenemos que insistir con los padres de familia que permitan que vacunemos a sus hijos, que conozcan de la importancia de las inmunizaciones. Gracias a ella, nosotros caminamos, no tenemos polio. Así es. No tenemos polio, no tenemos sarampión. Así es. Pero no queremos que esas enfermedades regresen al país. Voy a tomar aquello que usted ha mencionado porque me parece importante seguir mirándolo, y es que, claro, 2 vacunas más refuerzo, los niños ya vacunados o en camino a ello, los aforos abiertos al 100%. Entonces hay una sensación de que esto está acabando, pero no deberíamos ser tan confiados, ¿no es cierto? ¿Qué le preocupa de ese exceso de confianza? Que los peruanos y los que vivimos en este territorio nos confiamos mucho cuando empezamos a bajar la guardia. Y ahí tenemos que insistir mucho con el tema, con ustedes, con la comunicación, con la sensibilización, con el fortalecimiento, con la llegada de la vacunación hacia sus domicilios, volver a hacer esas intervenciones que siempre históricamente la hemos hecho, para que la gente nuevamente pueda retomar la importancia no solamente de esta vacuna del COVID, sino asociado a las otras enfermedades que son latentes y que no quisiéramos que aparezcan nuevamente en nuestro país. Señora Barrera, cuénteme y cuéntele por favor también a los amigos de TV Perú Noticias, ¿cuánto daño ha hecho a esta campaña de vacunación? Estas campañas que han distorsionado, que han generado fake news, que han mentido respecto a la vacunación para hablar en concreto. ¿Cuánto daño le han hecho a este proceso? Bastante, bastante, sinceramente muchísimo. Muchísimo es una de las razones por las cuales yo retorno al cargo, porque si bien es cierto, todo lo que hacemos en cada una de las gestiones son importantes, pero las inmunizaciones, como muy bien usted inició su mensaje diciendo, eso no debe parar. No debe parar al margen de las situaciones que pueden estar ocurriendo. Tenemos que nosotros proteger a nuestros chicos y el personal de salud, y ahí yo hago un llamado a todos mis colegas a nivel nacional que son tan comprometidos con la salud, a todo el personal que trabaja en el primer nivel de atención. Hace una semana yo trabajaba en el campo y vengo de ahí y sé todo el esfuerzo que cada uno de ellos realiza para poder llegar con la vacuna. No es fácil salir muy temprano con vuestros termos, garantizar la cadena de frío, garantizar el número de vacunas que llegas y todo lo insumo que de repente tendríamos toda una mañana. Pero yo quiero decir, no sigamos haciendo daño a las inmunizaciones. Las inmunizaciones salvan vidas y están acá y el gobierno peruano, cual esté de turno, siempre tiene la importancia de poder comprar las vacunas. Claro que salvan vidas. Solo imaginar que hubiera sido de nuestro país sin vacunas frente al Omicron, probablemente habría sido absolutamente demoledor. 30 segundos, por favor, que me tengo que ir. Quería preguntarle por una situación que se ha presentado en algunas regiones respecto a la devolución de vacunas, en el caso AstraZeneca. ¿Qué pasó allí? ¿Cómo van a resolver eso? Sí, mire, usted sabrá que el funcionario recibe lo activo y lo pasivo. Estoy encontrando un cuadro donde ya hay vacunas que probablemente se han vencido, pero quiero recordarle ahí que eso tiene su proceso, hay un protocolo de cómo eliminarlas que toma su tiempo, pero sin embargo quiero yo decirle a los peruanos que el país, el Perú, jamás ha colocado vacunas vencidas y no lo vamos a permitir. No vamos a colocar vacunas vencidas. Todas las vacunas que estamos colocando y que están dentro de los más de 8.000 establecimientos de salud están aptas para todos los ciudadanos.
Ni hablar. Reiterarle lo dicho al inicio, estamos comprometidísimos con la vacunación para todos los peruanos. Muchísimas gracias, señora Barrera. Gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias, Carlos. Buenos María días. Martínez Barrera, entonces, jefa de inmunizaciones del MINSA, ya la han escuchado, no podemos bajar la guardia, parece que aspiramos a cierta normalidad.